Un cordial saludo, querido hermano, hermana, amigos, gracias por sintonizarnos, gracias por compartir este enlace. Invite a otras personas a que puedan vernos. Usted que sabe que Dios tenga una palabra de Dios para cada uno de ellos. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro deseo. Oramos al Señor para que estos mensajes ministren su vida y la de todos aquellos a los cuales Dios quiere hablarles y son sensibles a la voluntad de Dios. Continuamos a esta hora hablando acerca de esa transformación integral que Dios quiere hacer en la vida de cada una de las personas. Voy a invitarles a que vaya a la palabra de Dios. Esta oportunidad vamos a ver lo que es el libro de Proverbios, el capítulo 23. Vamos a leer el versículo 7 que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Quedémonos con la primera parte, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiero que meditemos ahora acerca de este tema, un poco curioso, pero es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Hay un señor que es considerado el padre de la psicología moderna, William James, que escribió algo que a mí me llamó la atención. Fíjese, quiero compartirlo con ustedes. Él dijo: el descubrimiento más grande de mi generación es que los humanos pueden cambiar sus vidas si cambian su actitud mental. Mire qué interesante lo que él dice. Los seres humanos pueden cambiar sus vidas si cambian primero su actitud mental. Me llama la atención esto porque ya la palabra de Dios lo había dicho en Romanos capítulo 12, lo ha dicho en tantas porciones de la palabra de Dios como también Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, ¿por qué me llama la atención? Porque la actitud es la forma de actuar de una persona. Es el comportamiento que emplea un individuo para hacer todas las cosas que hace, ya sea las labores, ya sea todo lo que hace. Es la disposición, es el ánimo con el que enfrentamos cualquier situación. A eso se le llama actitud. Actitud que aunque nos estemos muriendo, estamos adelante sonriendo. Pero hay actitudes de que hay actitud de sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué prefiere usted? ¿Platicar con personas que de todo se quejan? ¿O platicar con personas que tienen más problemas que nosotros y siempre tienen una sonrisa que dar? ¿A qué se debe eso? Ay, que la actitud es diferente. ¿Y por qué? Porque las actitudes determinan las acciones, determinan los logros que nosotros hacemos. Entonces, el Señor Jesús enfatizó este principio enseñando que debemos de poner nuestro corazón en orden antes de poner nuestra vida en orden. Si usted quiere ordenar su vida, primero organice aquí. O como dice alguien me dijo, mire, estábamos hablando de una persona que quería rebajar. Y ya vemos muchos que queremos rebajar, pero no cerramos la boca, no dejamos de comer. Queremos lograr un peso óptimo, pero no hacemos ejercicio. Sentados no vamos a lograrlo. Pero dice, ¿por qué hay que me hagan una operación bariátrica? No le va a funcionar, dice el bariatra. ¿Por qué? Porque primero, dijo, tiene que cambiar aquí el chip. Y de eso hace poco en una prédica yo les decía, cambiemos el chip, porque los cambios tienen que ser de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Hay que hacer cambios de esa manera. Mateo capítulo 12, versículo 35, el Señor Jesús lo explicó de otra manera. Él dice, el hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, dice, del mal tesoro saca cosas malas. O sea que lo que yo hago determina lo que yo siento. Si yo siempre pienso mal, ¿qué cree que hay en mi mente y en mi corazón? Y si yo siempre pienso bien, por eso es que hay personas que siempre miran el vaso de agua o medio lleno o medio vacío. ¿Cómo lo mira usted? Porque su actitud es la que cambia las cosas. Todo se trata de lo que hay dentro. El verdadero cambio ocurre del interior hacia el exterior. Por eso quiero que meditemos por qué es necesario que cambiemos la actitud. Como ya lo dijo William James,
que podemos cambiar la forma de ser si cambiamos primero nuestra manera de pensar. ¿Por qué es necesario cambiar mi actitud? Porque mi actitud afecta el resultado de todo lo que yo haga. Los que somos padres o madres sabemos que no es lo mismo que usted le diga al hijo, fulana, lava los trastos, y diga, sí, mamá, y lo hace, a que fulana lava los trastos, vaya, y dice a darle golpes a los trastos y usted tiene los trastos desorillados. No esté codeando a nadie ni le diga, fulana, te hablan. Piense, necesitamos cambiar primero lo de adentro para que pueda exponerse hacia afuera. Entonces, pero esa actitud va a afectar lo que yo hago. En este caso sencillo que le pongo de ejemplo, cuando una niña, una jovencita, un jovencito, porque los varones deben de lavar los trastos. ¿Quién dice que no? Pero cuando lo hacen de mala gana, su actitud afecta el resultado de todo lo que hacen. ¿No es cierto que dejan mal lavados los trastos? Los dejan quebrados, desorillados, dejan una gran mojazón, no limpian el lugar donde lavaron. ¿Por qué? Porque no lo hacen con una actitud correcta. Y mire, cuando las cosas se hacen con la actitud correcta, hasta suelen ser más fáciles, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué tendemos nosotros los seres humanos a hacer las cosas malas en vez de hacerlas buenas? Ya Jesús lo dijo en Mateo, se lo repito, capítulo 12, versículo 35, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo, dice, del mal tesoro saca malas cosas. ¿De dónde estás sacando tú las cosas? Entonces comencemos por ahí. Muchas veces la batalla se gana o se pierda antes de que empiece. Por eso dice Proverbios 23:7, porque tal es su pensamiento en su corazón. Fíjese que relaciona pensar con el corazón, porque no habla del corazón de la bomba que tira sangre al cuerpo, sino que habla del ser interior de la persona. Entonces, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Usted quiere conocer lo que piensa, lo que sienten las personas, obsérvelas. Fíjese que si vamos manejando, el semáforo está en rojo y ya el que está atrás calcula que ya va a cambiar a amarillo y empieza a darnos 3 pitazos. ¿Por qué? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? Hay estrés, hay cansancio, hay fatiga, hay frustraciones. Entonces esta persona quiere que todos andemos frustrados, que todos andemos corriendo, porque él está así. No, cambiemos la actitud de adentro hacia afuera. Le voy a poner un ejemplo y es el de los 12 espías. En el libro de Números, capítulo 13, yo le voy a sugerir que anote la cita y después usted lo lea. Pero ahí en el capítulo 13 habla de que en la época de Moisés, Dios permitió que fueran 12 espías. Después dice en Deuteronomio que no era la voluntad de Dios de enviar espías, pero que les dio el permiso porque estaban dudando a ver si era cierto que Dios les decía que los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Entonces dice que estos 12 espías fueron a esa tierra y dice del versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 12 en un palo y de las granadas y de los higos, dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Usted ya va a tener una idea cuando lo lea completo. ¿A qué me refiero? Que estas personas no habían cambiado su actitud, por eso fue afectado todo lo que hacía y perdieron la batalla antes de que empezara. Fíjese que el Señor les había dicho que los introducía a una tierra que fluía leche y miel. Ellos quisieron ir a ver si era cierto. Todo el resto del pueblo, más de 600,000 solo hombres, sin contar mujeres y niños, haga usted la cuenta, estaban en el desierto. Entonces escogieron uno de cada una de las 12 tribus que fueran. Dentro de ellos iba Josué e iba Caleb. Entonces dice que fueron y cuando llegaron allá, dice que cortaron un sarmiento, un racimo de uvas. Y el racimo era tan grande, dice que lo tenían que traer entre 2 hombres. Le cruzaron un palo al racimo, se pusieron
hicieron un extremo de un palo, uno adelante y el otro atrás, y ahí traían el racimo de uvas. Da a entender que las uvas eran como del porte de una de nuestras naranjas. Imagínense qué grandes eran las uvas. Era una prueba que realmente Canaán, la tierra donde Dios los mandaba, fluía leche y miel. Ellos comprobaron de vista que la tierra fluía leche y miel. Mire lo que dicen en el versículo 27. Dice que los 12 les contaron a Moisés y a Aarón diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, dice, fluye leche y miel. Y le enseñan el racimo y le dice: y este es el fruto que cortamos de ellos. Josué y Caleb estaban diciendo eso, los demás traían los racimos, pero oiga lo que 10 de ellos dijeron. No tenían una actitud positiva, sino una actitud negativa. 10 de ellos fueron negativos, versículo 28. Mas el pueblo, dijeron ellos, o sea, ¿qué habían dicho? Fuimos, fluye leche y miel en la tierra, este es el racimo, pero dicen los que tienen actitud negativa: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces estaban magnificando lo malo. Josué y Caleb no dijeron que no habían esas cosas, pero ellos tenían una actitud positiva y estaban exaltando lo bueno. En pocas palabras, estaban viendo el vaso medio lleno, pero 10 de los 12 estaban viendo el vaso medio vacío. ¿Cómo miras tú las cosas? Entonces, es necesario cambiar nuestra actitud, porque mi actitud va a afectar el resultado de todo lo que yo haga. Aquellos estaban viendo positivo, solo 2, y 10 estaban viendo negativo. Por cierto, este es un buen ejemplo para que entendamos que no siempre la mayoría tiene la razón. Así que bíblicamente no funciona ese dicho. Segundo, ahí en el versículo 31, mire los malos, los negativos. Dice el versículo 31, el reporte: los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Se atemorizaron, se acobardaron, perdieron la batalla antes de empezarla, porque los habían mandado a reconocer la tierra para ver cómo entrar, para ver si valía la pena luchar, para conquistarla. Pero 10 traían esta mentalidad, esta actitud negativa, y estaban desanimando al pueblo. Tu actitud, mi actitud puede motivar o desmotivar a las personas que me rodean. Es más, cuando tenemos actitud negativa, cuando tenemos mala actitud, exageramos las cosas malas. No solo las magnificamos como hicieron ellos, no solo se atemorizaron y acobardaron antes de todo, porque le dijeron que el pueblo era más fuerte que nosotros. ¿Dónde habían medido fuerzas? Versículo 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. O sea, comenzaron a enviar malos mensajes diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Exageraron las cosas. Es cierto, los anacenos medían más de 2 metros, y nosotros los salvadoreños nos cuesta llegar a 1,75 m. Raros son los que los pasan, pero ellos, los anacenos, medían más de 2 metros, pero no habían medido fuerzas. Ellos tenían altura, ante los ojos eran más altos, pero hay chiquitos pero picosos, ¿no es cierto? Hay personas que no necesitan altura, sino mucho cerebro y buena actitud. 33, estos negativos, dice que se hicieron insignificantes por la actitud negativa que tenían. Y oiga lo que dicen: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, mire, dijeron bien algo, a nuestro parecer, como langostas. Y ahí exagera, y así le parecíamos a ellos. Si lo hablamos en idioma salvadoreño, miren si parecíamos chacuates a la par de esos gigantes. Ellos habían perdido la batalla, se vivieron insignificantes. Tú que estás por empezar un trabajo, tú que estás por empezar un ministerio, que estás por empezar un reto, te has propuesto algo, no te des por vencido. Cambia desde adentro hacia afuera para que tu actitud cambie. Y si tú en tu mente lo logras ver, si en tu mente y en tu corazón lo logras ver, lo vas a lograr.
Por eso es que hay personas que no logran lo que se proponen, porque están viéndose, ay, es que yo tengo manos chiquitas, quizás no me van a alcanzar para recibir las bendiciones de Dios. No se trata de eso. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos grandes cosas, pero le va a pasar las mías. Yo les contaba en un mensaje anterior que cuando el Señor me llamó le dije, ay Señor, envía a quien debes de enviar, porque yo no voy a poder con ese ministerio. Y míreme dónde estoy. No lo puedo yo, pero he reconocido que todo lo puedo en mi Cristo, porque Él es el que me fortalece. ¿Pero qué tenía que hacer? Cambiar actitud. Estos eran de los 12 espías, 10 que estaban viendo negativo. 2 de ellos tuvieron una actitud positiva, ¿se da cuenta? Que la mayoría, por lo general, siempre es gente negativa. Ahí viene la vacuna y mire que te va a descerebrar. Hay otros que no se quieren tomar la temperatura en la frente ni en el cuello. Hace 2 días yo estaba, entré a un supermercado y detrás de mí vi que un señor se paró, aventó la carreta y se fue. Y mi esposo venía detrás de él y le dice, ¿qué le pasó al señor? ¿No quiere que le tome la temperatura ni en la frente ni en el cuello? Le dijo. Y ahí están los grandes rótulos donde él, como empleado, tenía que obedecer a su jefe y decía que ahí, pero ¿por qué no quieren? Porque mandaron ahí a través de los medios sociales diciendo que si le ponían la temperatura aquí, que iba a quedar loco, que se le iban a quemar neuronas. ¿Y dónde lo comprobaron? ¿Usted es científico? No. Entonces tratemos de cambiar la actitud y no nos dejemos embaucar por cosas que hemos oído. Estos 2 espías supieron pensar con actitud positiva y dice, vamos a leer, siempre estoy en Números 13, lo que ellos informaron. En el versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Cuando aquellos empezaron a decir que había gigantes que los iban a comer y todo. Y dijo, subamos luego, les dijo, y tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué habían dicho los negativos? No, fíjese que el pueblo es fuerte, grande, y ahí hay gigantes, no vamos a poder. Pero Caleb dijo, hey, cálmense, es cierto, él no negó, y les dijo, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Pablo lo explicó. Si usted se imagina, y no sé cómo se imagina el apóstol Pablo, pero la historia cuenta que ese hombre tan inteligente y lleno del Espíritu era un hombre pequeño y calvo. Cuando uno piensa en Pablo, yo me lo imaginaba así mero cholotón, mero así, hasta con six-pack y con unos molleros tremendos. Era un hombre chiquito, pero tenía una actitud, y él dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Y nosotros, sé que lo dijo por la situación económica vivía, y él decía, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, porque realmente era un hombre que manejaba dinero. Pero le tocó vivir pobrezas a causa del ministerio, le tocó hacer tiendas de campaña. Pero ¿sabe qué? Él tenía una actitud de que todo lo podía en Cristo, porque era Dios quien lo fortalecía. Por eso logró muchas cosas. Si tú y yo pensamos que lo podemos en el Señor, lo vamos a lograr. Cuando leemos, dice de que también en el capítulo 14, si nos vamos al capítulo 14 de Números, dicen que tomaron una actitud de dolor. Estos 2 positivos tomaron una actitud de dolor ante el negativismo de los 10 que eran negativos. En el 14:6 dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, dice que cuando oyeron aquellas cosas negativas, rompieron sus vestidos. Era una actitud de duelo, rasgarse los vestidos, echarse ceniza, en una actitud de dolor. ¿Por qué? Porque se estaban dando por vencido antes de ir a batallar. Aparte de eso, dieron el informe positivo, versículo 7 de Números 14, y hablaron, estoy hablando de Josué y Caleb, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Informe positivo, versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, dijeron, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Reconocieron que quien la iba a entregar
no eran sus fuerzas, era Dios y ya lo había prometido. Y versículo 9, los exhortan y toman actitud de valentía y le dicen al pueblo, Josué y Caleb: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Dijo, pan comido. Mira, ahí viene ese dicho. Los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros, dijo, está Jehová. No los temáis. Entonces yo te digo a ti, querido hermano y querida hermana, es necesario cambiar de adentro hacia afuera, porque si cambiamos nuestra actitud mental, podemos cambiar el resto de nuestra vida. Si cambiamos nuestra manera de pensar y de ver las cosas, podemos lograr todo lo que nos propongamos, siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para ti a esta hora. Te reto a que cambies la actitud, comienza de adentro afuera. A veces andamos bien vestidos de afuera, pero con amarguras, con dolor, con situaciones horribles hacia adentro. Cambia la situación de adentro hacia afuera, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios